Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer a la organización Navaja Negra, Albacete y a todos vosotros que estáis aquí presenciando esta charla. No tengo una presentación, no hay una transparencia con mi nombre ni nada. Me llamo Emilio Rico, he estado trabajando durante muchos años en el entorno de defensa. Los últimos 3 años, además, he estado en el mando conjunto y ahora ya me he retirado y estoy trabajando para el grupo TRC. Este es el título de la conferencia, que en realidad quise tratar de ocultar realmente cuál era el contenido de la charla, que la cosa era bastante difícil. Pero teniendo en cuenta que lo que queríamos tratar era precisamente eso, temas de defensa activa y además también de decepción. Lo que sí que es verdad es que tengo que disculparme porque al final el acrónimo es bastante malo, pero eso sí que son cosas de mi edad y también por mi gusto por la música de los 80 y de los 90, ¿vale? Bueno, cuando estaba preparando esta conferencia, reparé en un término que llevaba hacía mucho tiempo que no veía, que era el de dwell time. Dwell time lo que quiere decir es tiempo de permanencia. Y normalmente se utiliza mucho en los entornos web, porque tanto los webmasters como los de marketing sí que utilizan este tiempo para calcular cuánto tiempo permanecen los usuarios delante de una página web. Es decir, cuanto más tiempo y más segundos hay, la probabilidad de que contraten un servicio o de que contraten un producto y lo compren es muchísimo mayor. Bueno, ¿qué está ocurriendo ahora? Pues que este término también lo podemos utilizar para toda la parte de ciber. Porque el tema ha cambiado bastante. Fijaros que antes muchas veces nos soltaban un exploit, lo detonaban, y ahora no, esto ha cambiado. Ahora los adversarios entran y se recrean en nuestra red. Escalan privilegios, exfiltran toda la información y luego además también pues te cae un ransomware. El tema del dwell time para las páginas web se mide en segundos y se mide con un cronómetro. Y lamentablemente, en la parte de ciber, lo estamos midiendo con un calendario. Fijaros, hay un informe de Ponemon que dice que ahora mismo el tiempo de permanencia de nuestros adversarios, tanto en la red como en nuestros sistemas de información, es de 287 días. Y eso es una auténtica barbaridad. O sea, eso es inaceptable. Pensar que además con 287 días las capacidades de recuperación que tenemos de nuestros sistemas son muy pocas. Es que es muy posible que volvamos a meter un backup y en el backup de hace un montón de tiempo ya está introducido el malware que nos está atacando. Fijaros además que estamos perdiendo el tiempo porque es que en los estudios iniciales el año pasado solamente eran 280 días. Luego al final estamos perdiendo. En vez de ir mejorando, vamos empeorando. Yo no sé muchas veces si hemos estado cargando las tintas en todas las funciones del NIS, en la parte de proteger y en la parte de recuperar. Y esto solamente tiene solución si le damos a cada una de las funciones el mismo peso. Y empezamos también a utilizar tácticas para poder detectar y tácticas para poder responder. ¿Vale? Yo creo que esto pasa por varias razones. En primer lugar, porque los tiempos van muy deprisa. Yo vengo de la parte de arriba, ¿vale? Y fijaros, para los que no habéis visto nunca la televisión en blanco y negro, os voy a dar una referencia. Cuando en 1991 Linus Torvalds saca la primera versión de Linux, el kernel está constituido solamente por 10.239 líneas de código. Ahora mismo cualquier distribución Linux tiene del orden de 28 millones de líneas de código. Y eso es muy grande. Y tradicionalmente porque además protegíamos nuestras redes y nuestros sistemas con un antivirus y con un firewall. Y 20 años más tarde seguimos teniendo muchas redes, las vuestras no, pero las de muchas empresas, con un antivirus y con un firewall. Ah, bueno, pero es que son Next Generation. Bueno, pues son un poquito mejor, pero no mucho más. Porque mientras el paradigma de los ataques ha evolucionado, en las defensas no ocurre tanto. ¿Vale? ¿Qué ocurre también? Pues que tenemos muchísimo ruido en nuestras redes. Fijaros, las redes están sin segmentar. Además tenemos miles de parches y actualizaciones. Hemos tenido que introducir móviles, hemos tenido que introducir el teletrabajo. Han mandado a todos los empleados fuera de la empresa y ahora los estamos recogiendo. Así es que continuamente hay mucho movimiento dentro de nuestra red. Y eso significa que un atacante con un perfil relativamente bajo es capaz de no levantar la voz y es capaz de pasar completamente desapercibido. Y por último lugar, además, es que sí que hemos mejorado y sí que hemos introducido muchas herramientas de seguridad. Pero lo cierto es que no sabemos manejar todas esas herramientas ni sacarle todo ese partido. De tal forma que sí que tenemos muchos eventos, pero como no somos capaces de hacer una selección correcta de esos eventos, al final seguimos teniendo muchísimo ruido.
Y no solo tenemos mucho ruido, eso nos va a llevar a que vamos a perder esos eventos que sí que eran de considerable interés y que van a pasar desapercibidos y no lo vamos a encontrar. Al final, Wall-E no estaba en la foto anterior, Wall-E estaba en esta foto, ¿vale? Fijaros, otra cosa que está ocurriendo. Prácticamente el 60% de los ataques no está involucrado en el malware. Y en cambio lo que sí que ocurre es que se está haciendo una escalada y privilegios porque la gente compra muchísimas credenciales. Es decir, los atacantes muchas veces no hacen break-in, es que lo que están haciendo es log-in. Y con esas características y utilizando PowerShell y simplemente técnicas de Living of the LAN, son capaces de moverse por la red sin que nosotros nos demos ninguna cuenta, ¿vale? Así es que muchos de vosotros o habréis oído, o habréis dicho, o por lo menos lo habéis comentado, que siempre tenemos la misma queja. Los adversarios siempre tienen las de ganar. Nosotros tenemos que hacerlo todo siempre al 100% bien y basta con que metamos la pata una vez para que el otro se nos cuele. Y lo que yo vengo a contaros hoy es que esta tendencia se puede invertir y que lo que podemos hacer es hacer lo contrario, decirle, no, chaval, tú lo vas a tener que hacer todo bien, porque en el momento que hagas alguna cosa mal, te voy a detectar. Y a partir de ahí te voy a perseguir y te voy a echar de mis rezapatadas, ¿vale? Para eso, a mí me gusta siempre volver un poco a los orígenes, hacer un back to basics, ¿no? Y todos los que estamos aquí más o menos tenemos alguna responsabilidad en la gestión del riesgo. La definición que más me gusta de gestión de riesgo es esa que dice que el riesgo es una probabilidad de que una vulnerabilidad que tenemos en nuestros sistemas pueda ser explotada por una amenaza conocida o no conocida, generando un determinado nivel de impacto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que conocemos las vulnerabilidades de nuestros equipos. ¿Por qué? Porque están publicadas. Excepto los 0 days, podemos hacer una consulta de cada uno de los productos y herramientas que manejamos, ver si tienen vulnerabilidades y saber además de qué manera nos pueden afectar. Si tienen además un scoring de un 10 sobre 10, ya sabéis lo que pasa, que como alguien entra, ahí se acaba la partida, es game over, ¿vale? También somos muy conscientes que el impacto que puede generar la destrucción o la caída de nuestro servicio o de un sistema dentro de nuestra organización. Así es que al final, como no tenemos tiempo para atender a todos, deberíamos ser capaces de ver cuál es esa superficie donde sistemas, redes, productos que tienen ciertas vulnerabilidades nos generan además mayor impacto. Y eso por lo menos nos va a permitir poder priorizar una serie de actividades o una serie de cosas, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las amenazas? Que las amenazas no las trata casi nadie. Es que no sabemos muchas veces cuál es nuestra amenaza. Y yo he pintado de esa forma el círculo de las amenazas, pero el círculo de las amenazas podría ser tan grande como toda la pantalla. Pues conociendo realmente y estudiando cuáles son los problemas que nosotros podemos tener en una red, lo que sí que podemos tratar es identificar cuáles son esos sectores donde nuestras amenazas impactan con vulnerabilidades o impactan en nuestros propios servicios y a partir de ahí establecer un sistema de prioridades. Y a eso es a lo que nosotros nos tenemos que dedicar. Vale. Así es que tantas veces que habréis visto esta pirámide del dolor, lo que tenemos que hacer es ponerla en marcha. Vale ya de empezar a rellenar todos nuestros firewall con un montón de IPs inútiles que tuvieron sentido durante 24 horas, durante 48 horas, pero que ahora mismo se consideran, es basurilla dentro de nuestros sistemas. Lo mismo con dominios de mando y control, que podemos estar en los proxies. Pero eso significa, al final, que si nosotros de verdad tenemos que trabajar contra las TTPs y las tácticas técnicas y procedimientos de nuestros adversarios, hay que hacer realmente un estudio serio y profundo de qué es lo que vamos a hacer. Y aquí es donde entran los temas de defensa activa. Al final, fijaros que todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos los años, pues realmente son medidas dedicadas a que el impacto que me pueda generar un ataque sea el menor posible. Y sin embargo, las tácticas de defensa activa lo que buscan es recuperar la iniciativa. Que seamos nosotros los que podamos complicarle la vida al adversario. ¿Qué es lo que pretende básicamente? Pues lo que tenemos que hacer es que el atacante lo tenga muchísimo más difícil. Que sus ataques progresen más lentos, incluso que en determinadas áreas y segmentos de nuestra red ni siquiera puedan progresar. Hay que tratar de forzar siempre el error y hay que desgastarlo. En definitiva, lo que tenemos que hacer es que el retorno de la inversión
que tiene que hacer un atacante sea el mínimo posible, de tal forma que al final no le compense, ¿vale? Vamos a conseguir que los malos dejen de hacer maldades. Yo creo que no. Eso es imposible, porque está en la condición humana. O sea, hay mucha gente como Maquiavelo que lo que decía es eso. ¿Para qué ganar? ¿Para qué hacer trabajos? ¿Para qué ganar por la fuerza lo que puede ser ganado con el engaño? Decía la mentira, pero a efectos de la conferencia, esto es lo que me vale. Eso es muy difícil. No lo vamos a conseguir nunca. En nuestro día a día, el mundo está relleno de mentiras y está relleno de engaños. Y el engaño es tan viejo como que desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer y la serpiente es serpiente. O sea, es que esto empieza en el minuto cero de la creación, ¿vale? Y a lo largo de la historia, pues tenemos algunos de los casos, pues algunos casos en la literatura son maravillosos. Otra cosa que me gusta es que hay determinadas personas y actitudes que es que han nacido para esto. Es que desde pequeño ya se les nota. Es que apuntan maneras. Ahora se trata simplemente de ir perfeccionándolo. Y se perfecciona a base de ir reproduciendo y reproduciendo pues una serie de técnicas hasta que te salgan perfectamente. ¿Vale? Yo voy a perder un minuto o un par de minutos en el próximo caso. Veréis. No tiene nada que ver con la técnica, pero a mí me parece súper chulo. Vamos a darle. Algo no ha funcionado bien, perdónenlo. A ver. ¿Le puede dar? Sí, ahora. Veréis. En 1944, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, los americanos y los ingleses sacaron adelante todo lo que era una estrategia completa de decepción, ¿vale? Esa estrategia de decepción incluía muchísimos escenarios. Noruega, sur de Francia, norte de África, etcétera, etcétera. De todos ellos, esa estrategia se llamó, estrategia era Bodyguard, ¿vale? Bueno, de todas las operaciones que estaban montadas, la más interesante de todas fue la que se produjo, como todos sabéis, en Normandía, ¿vale? En Normandía hubo una operación, que en este caso se llama Fortitude, Fortaleza, y lo que hicieron fue desplegar un grupo de ejércitos americanos, el FUSAG, el First United States Group Army, que mandaba Patton. Eso se localizó en Dover, porque Dover es el sitio que está más cerca de Francia, y lo único que tenían que hacer era atravesar el estrecho de Calais. ¿Qué hicieron los alemanes? Concentrar todas sus fuerzas en aquel sitio donde pensaban que iba a ocurrir el desembarco de los aliados, ¿vale? Eso funcionó, sí, funcionó. ¿Cómo funcionaba el FUSAG? El FUSAG lo único que tenía era artesanos, carpinteros, fontaneros, pintores, gente con muchísima imaginación. Que lo que estuvieron haciendo es simular que realmente sí que había ahí un grupo de ejércitos, ¿vale? ¿Qué tenían además? Fijaros que llegaron incluso a coger los tractores de la gente para poder simular las rodadas de carro de combate. Y lo que sí que tenían era una unidad de transmisiones muy potente que lo que hizo era generar el flujo de radio lo suficiente como para engañar a los alemanes. Claro, el objetivo solamente de esta maniobra era tratar de engañar a los alemanes 24 horas. 48 horas era lo máximo. Cuando se produjo al final el desembarco, 350 kilómetros más al oeste, los alemanes pensaron: eso es una maniobra de distracción. El enemigo va a venir por Calais. Y mantuvieron esa ilusión sobre los alemanes no 48 horas, lo mantuvieron durante 6 semanas. Al final, ¿qué es lo que consiguieron después de esas 6 semanas? En las playas de Normandía, en ese tiempo, estaba consolidada la playa y diariamente bajaban miles de personas, miles de provisiones, miles de suministros, miles de kilos de logística, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo traigo aquí si esto es una conferencia de hacker? Porque esto no va tanto de herramientas, esto va de actitudes. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar y lo podemos llevar también a nuestras propias redes. Vale. Para los que piensen que estas cosas todavía no funcionan o que esto es cosas del pasado, cosas de hace 50 años, 80 años, la Segunda Guerra Mundial, sepáis que, por ejemplo, la doctrina soviética contempla todavía todos estos temas de engaño, de monitorización, el poder disimular, el poder engañar, el poder, un montón de cosas. Pero no solamente en la parte soviética. En el año 2019, el ejército británico, y además eso con varias de las universidades cerca de Londres, han creado el Laboratorio Nacional de Ciberdecepción. Y ese laboratorio lo que pretende es precisamente eso, es desarrollar técnicas, procedimientos, mecanismos, cosas que permitan engañar a los adversarios y nosotros mantener siempre una
vigilancia proactiva, negándole a los usuarios el uso de nuestras redes y el uso de nuestros sistemas, ¿vale? Yo lo que quiero convenceros es de lo siguiente. Nadie conoce nuestras redes mejor que nosotros, porque las hemos desplegado. Jugamos en nuestra cancha y es nuestro partido. Cuando un adversario viene, es como el becario que acabamos de contratar. Si no sabe dónde está el baño, no lo mandes a hacer café, ni sabe dónde está la fotocopiadora. Tiene que preguntarlo. Pues no dejemos que acabe aprendiendo y que haga una serie de cosas. ¿Alguien ha visto el truco de la transparencia? Estaba ahí desde el principio. Ese es el sniper en el que tenemos que convertirnos. Podemos estar dentro de nuestra red con una actitud que sea completamente proactiva. Tenemos que convertir a ese adversario en nuestro target y dejar nosotros de ser target de nuestros adversarios, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en principio las técnicas de decepción funcionan con estas tres cosas. Lo primero, tener una estrategia. Al tener una estrategia de qué es lo que vamos a hacer, tenemos que conocer bien qué tipo de adversario nos vamos a enfrentar, porque eso nos va a decir dónde tenemos que poner nuestras defensas, dónde tenemos que poner nuestras trampas, cómo podemos hacer el despliegue de nuestros sistemas, etcétera, etcétera. Todo eso se va a completar con una serie de hosts y de servicios que son realmente las trampas donde vamos a estar cazando a nuestros adversarios. Y por si hubiese todavía alguna limitación, lo que hay que hacer es ponerle un incentivo, unas migas de pan que vayan siguiendo para que nosotros le llevemos a zonas que no son conflictivas para nosotros, pero donde nosotros podemos jugar con cierta ventaja. Claro, muchos de vosotros estaréis pensando, estamos hablando ya otra vez de honeypots y de honeynets y tal. Sí, pero no. Esto es distinto. Tradicionalmente, los honeynets y los honeypots con los que habréis trabajado vosotros es una cosa que todavía se ha quedado, para mi gusto, un poco en el pasado, ¿vale? Fijaros que muchos de ellos eran mecanismos y sistemas que eran muy particulares, muy específicos, o bien para red, o bien para base de datos, o bien para determinadas cosas, ¿vale? Además, siempre solían estar fuera. Muchas veces no tenían ni siquiera nada que ver con los sistemas que luego después nosotros desplegábamos dentro. Muchas veces eran inertes. Cuando tú llegabas ahí, decías, pero si estoy solo, esto no es posible, esto es una trampa, me salgo otra vez fuera. Y teníamos que tratar de engancharlos. Muchos de ellos, que es todavía peor, eran vulnerables. Así es que esos honeynets se convertían precisamente en una pasarela de salto desde la que ellos luego después nos podían atacar a nosotros. Y eso había que cambiarlo. Porque además daban muchísimo trabajo. Daban tanto trabajo como el trabajo que nosotros tenemos para mantener nuestros servicios funcionando y corriendo como Dios manda, ¿vale? Así es que, ¿pueden ser útiles para determinadas cosas? Sí. Además, tampoco eran escalables, poco realistas, en fin, una serie de cosas. Por eso, los nuevos mecanismos de defensa activa que hay son completamente distintos. Y la evolución que han tenido los Honey desde que empezaron hasta nuestros días, pues la verdad es que ha cambiado bastante. Hay un paradigma bastante diferente en lo que son las soluciones de defensa activa. Mirad, para que esto de verdad funcione y que sea un sistema de defensa activa, para empezar tiene que basarse en datos y en servicios. ¿En cuáles? En los que nosotros desplegamos. Si no, no va a haber forma de que convenzas al enemigo de que eso no es una honey. De hecho, incluso creo que hay plataformas que ya están identificadas y te dicen, no, si tenemos la lista de todos los honeypots que estén desplegados en el mundo, ¿no? Eso se puede hacer, ¿vale? Debe cubrir todo nuestro entorno. Debe ser flexible para que en un momento dado nosotros podamos variar la estrategia en función también de los movimientos del adversario con el que nos estamos viendo, ¿vale? Tiene que ser escalable, tiene que proporcionar automatismos, claro, tiene que tomar decisiones propias para no tener a una persona dedicada íntegramente a poder gestionar estas soluciones, ¿vale? Tiene que ser inteligente, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de proporcionarnos a nosotros también una inteligencia para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y al final, se tiene que integrar en los otros sistemas que tenemos desplegados para que cuando salten las alarmas podamos bloquear, podamos monitorizar, podamos controlar o podamos gestionar. Lo que en ningún caso puede ser es que nos introduzcan nuevos riesgos dentro de nuestra organización, ¿vale? ¿Componentes de una solución? Pues tenéis de todo. Tenéis componentes en la nube, por supuesto hay temas de Threat Intelligence. Vais a encontrar servidores, aplicaciones de todo tipo, cada uno para los gustos, según el tipo de negocio en el que nosotros estemos trabajando y defendiendo. Hay dispositivos que simulan dispositivos de red, de network, switches, routers, cualquier cosa, también para endpoints y sobre todo para personas. Y luego, como os he comentado antes, unos breadcrumbs, que son las migas de pan que nos van a llevar
nos van a permitir dirigir a todos nuestros adversarios a los sitios o a las zonas de nuestra red donde nosotros podemos tratarlo. En definitiva, algo que sea de una manera que sea automática, ¿vale? Que nosotros tengamos mucha información, que además nos dé telemetría de qué es lo que está ocurriendo con este ataque del adversario. Que también en un momento dado nos permita controlar qué es lo que está ocurriendo y que se integre con nuestros sistemas, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que simular manualmente cuál es la actividad de un usuario, pues es que nos va a llevar muchísimo trabajo. Vamos a tener que navegar, entrar en un servicio, hacer determinadas gestiones. Eso hay que repetirlo cada 20 minutos, eso hay que hacerlo todos los días. Y nosotros lo que pretendemos es simplemente arrancar un dispositivo, arrancar un componente, decirle cuál va a ser su comportamiento y a partir de ahí dejarle funcionar. Y para eso lo que necesitamos es sistemas con inteligencia artificial que la lleven incorporada. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial no solo sirve para consumirla y a partir de ahí el poder detectar qué está pasando, sino que la inteligencia nos permite generar muchos datos y generarlos además en cada uno de esos componentes. De tal forma que nosotros lo que sí que vamos a poder hacer es influir en el comportamiento del adversario, ¿vale? Fijaros, el despliegue que tiene que ser, esto ya no es desplegar una Honey en una DMZ, no es llevársela fuera. El despliegue de un sistema de excepción tiene que cubrir prácticamente la totalidad de la red. No toda, no sé, un 10% de nuestros equipos, un 10% donde tengamos componentes que nos puedan estar alertando de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y beneficios, vais a ver ahí que tenemos muchos. Vamos a detectar amenazas reales, amenazas de tipo APT importantes, con una detección además en tiempo real. Cuando salta un control es porque alguien que no debía estar ahí está tocando y enredando en mis sistemas, ¿vale? No hay falsos positivos. Si salta una alarma es porque yo tengo un atacante dentro y nos va a dar muchísima más visibilidad a partir de cubrir todo el espectro de la kill chain. Fijaros que cuando estamos hablando de kill chain, y todos conocéis cuál es el desarrollo, cada una de las 7 fases, tenemos que tratar de detener a esos adversarios en el menor tiempo posible y, si es posible, en una fase próxima, muchísimo mejor que si es una por detrás. Es decir, si nosotros en el momento, ¿qué podemos hacer? Pues mentirle para que ese reconocimiento que haga sea falso. Podemos redirigirle, podemos desviar cada una de las entregas, podemos engañarle a la hora de hacer la explotación, ofuscarlo, interrumpirlo y, por supuesto, en el caso de que vayas a filtrarlo, el poder retrasar cada una de sus actividades. Para ello lo que necesitamos es método. Y hemos empezado también esta charla diciendo que lo que necesitamos es tener un conocimiento profundo de cuáles pueden ser los adversarios que nos vienen a atacar. Mitre para eso nos ayuda con 3 matrices diferentes. La primera, la de Mitre Attack, que no me voy a extender mucho en ellas, la conocéis. Mitre Attack es una matriz que es generada por defensores, pero desde el punto de vista de los atacantes, ¿vale? Entonces, aquí es que tenemos que tener en cuenta cuáles son los grupos con los que nosotros nos podemos enfrentar, qué campañas son las que están realizando y cuáles son las técnicas con las que tenemos que tener muchísima más atención, ¿vale? Pero no me interesa tanto Mitre como las 2 matrices nuevas que ha sacado. La primera de ellas es Mitre Defend. Esta ya tiene prácticamente 2 años y, como veis, lo que da son argumentos, posibilidades técnicas y métodos a los defensores. Esta sí es una matriz para defensores, pensada por defensores, donde tenéis además ya un montón de tácticas, desde el harden de los equipos, detección, y precisamente además tenéis una que es la de decepción y la de engaño, donde ya empiezan a trabajar este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque la matriz de ataque se quedó como muy corta. Sabéis que por cada una de las técnicas tenéis una serie de mitigaciones, pero esas mitigaciones son poca cosa. Ha habido que desarrollar algo más. Y la última que ha salido, y esta es de este año, es Mitre Engage. Esta salió en febrero. Tiene, como podéis ver, en los extremos, unas tácticas que son, vamos a llamarlas, estratégicas. Es decir, cómo queremos preparar, cómo queremos organizar y montar nuestras defensas. Y luego la última, ver qué solución, si nos ha dado solución o no. Cómo podemos realimentar todos nuestros sistemas. Y entre medias, 3 supertácticas que son las operacionales, que son la de exponer al adversario, afectarlo, es decir, alterar de alguna manera su comportamiento, y la última, Elicit, que yo no sabía ni lo que quería decir, pero lo que quiere decir es provocarlo, engancharlo, ver qué es lo que estás haciendo, ¿vale? Vamos bien de tiempo. Voy a enseñaros, si tenemos un momento,
porque no tengo tiempo para hacer. Os he preparado un vídeo, porque yo además en directo puedo ser malísimo haciendo estas cosas. ¿Esto cómo se le da ahora al play? Vale, ahí está, ¿no? No sé dónde está. He perdido el este. ¿Y yo? A ver si consigo ponerlo. ¿A que no lo soy capaz? Esto debería funcionar de alguna manera, pero es que no llego con el ratón. Porque lo tengo... Pues no lo voy a poder enseñar, perdonadme. ¿Él? ¿Sí? ¿Con eso? Genial. Bueno, esta es la matriz de Mitre. Sí, pero esto yo no lo veo que corra, ¿eh? Bueno, disculpadme, realmente la matriz de Mitre esta es bastante... Las tres matrices de Mitre son muy sencillas de manejar. Lo único que tenemos que ir haciendo es una selección continuamente de cuáles son las tácticas que nosotros queremos dar, y lo que nos va a estar dando es información continua de cómo se comporta un adversario, qué otros métodos podemos utilizar, cuáles son las vulnerabilidades que en un momento dado pueden hacer que la exposición de ese adversario sea lo más grande posible, ¿vale? Entonces, en defecto de lo que estábamos haciendo, voy a ver si por lo menos... puedo enseñaros la parte siguiente, que es esta. Cuando nosotros estamos haciendo tácticas de defensa activa, podemos implicarnos todo lo que queramos y podemos hacer pues no sé cómo decirle, una serie de detecciones básicas o realmente llegar a un intercambio y un choque con el adversario, ¿vale? Eso dependerá también mucho de cómo sea el grado de madurez de la organización y también el grado de compromiso que nosotros queramos tener con ese adversario. Entonces vamos a ir desde detecciones básicas a realmente a tener un cuerpo a cuerpo con todo ese enemigo, ¿vale? Por ejemplo, casos de uso básicos que podemos tener. Pues algo tan sencillo como esto. Yo en mi servidor o en un PC o donde quiera, siempre puedo levantar un listener. Monto un listener en el puerto que más me interese, mantengo la persistencia y lo que hago es que cada vez que alguien está interactuando y no debería con ese servidor, pues lo que tengo que hacer es recogerlo. ¿Problema que tiene? Me da poca telemetría, pero me avisa, que no es poco, ¿vale? Puedo hacer cosas más elaboradas. Puedo ir repartiendo credenciales, o bien en repositorios públicos, o incluso dentro de carpetas compartidas, en ordenadores nuestros, etcétera, con la esperanza de que si en un momento dado ese atacante da con esas credenciales, por supuesto lo que va a hacer va a ser tratar de utilizarlas. Y en ese momento, bien programado en nuestro WAF con una serie de reglas, el poder conseguir que nosotros tengamos algunas alertas que nos puedan activar y por lo menos alertar de ciertos comportamientos. En Internet vais a encontrar cosas. Por ejemplo, en la web de Canary Tokens hay una serie de ejemplos que son bastante chulos. El que he traído aquí, por ejemplo, simplemente es un JavaScript que podríamos tener en nuestras páginas web, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues esto lo que hace es que si en algún momento dado alguien ha clonado nuestra página web y se la ha llevado a otro sitio con la esperanza de poder atraer a cualquier usuario y empezar a robar credenciales, que nos largue un aviso y que nosotros podamos saber que en un momento dado y determinado esa página web nuestra está clonada donde no debería. El problema es cuando tú tienes que defender activos críticos relacionados con defensa, con la seguridad nacional, cosas por el estilo. Entonces ahí tienes ya que pelearte de otra manera. Y para eso sí que necesitas al final herramientas importantes de detección. Y ahí tienes que montar una estrategia. Como he dicho, ¿cómo va a ser estrategia? Vas a tener que tener una serie de información privilegiada, cuál va a ser, qué tipos de atacantes tenemos que recolectar información de amenazas, tenemos que tener una historia y tenemos que tener un plan. Y una vez que tengamos el plan, ejecutarlo. Es decir, voy a prepararlo, ejecutarlo, voy a monitorizarlo y luego voy a aprender de todas las cosas que hayan ido ocurriendo para ir mejorándolas, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, un caso teórico de lo que sería un plan y lo que vamos a hacer es cómo defenderíamos, por ejemplo, nuestras joyas de la corona, que es en este caso el directorio activo. Y lo que hemos dicho es que lo primero que tenemos que tener es una buena historia. Ahora lo llaman el relato. Lo que tenemos que tener es algo que permita que el adversario, cuando lo vea, entre de cabeza. Claro, con una cosa así no va a entrar. Tenemos que buscar otra que sea mucho más sencilla y que además le guste. Digo, esta seguro que entra, ¿vale? Y va a entrar de cabeza porque va en su ADN y ese es su espíritu. El tratar de ver qué es lo que hay en esa red que nosotros le hemos montado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que os he contado. Vamos a ver, por ejemplo, para el directorio activo, cuáles son todas las técnicas y todas las tácticas
que en un momento dado nosotros tenemos que vigilar y controlar. Vamos a irnos a la matriz de Mitre para ver también cuáles son las mejores opciones y probabilidades que nosotros tenemos para defender esos activos y luego los vamos a seguir montando. Y un escenario que sea real, que sea verídico y que funcione. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vamos a crear en nuestro directorio activo, vamos a crear unidades organizativas, vamos a crear grupos. Eso cuesta poco, vamos a crear usuarios. Vamos a coger y vamos a desplegar algunos de los elementos de red, como pueden ser portátiles, PCs de los usuarios, donde vamos a tener esas credenciales o vamos a inyectarlas en procesos del SAS. ¿Qué tenemos que hacer también? Bueno, tendremos que crear en algún servidor carpetas compartidas y dentro de esas carpetas compartidas documentos que están convenientemente iconizados para que nos puedan saltar las alarmas. Y todo eso tiene que estar enganchado dentro del cerebro de nuestra operación, que será pues, un centro de decepción, ¿vale? ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Lo que esperamos que ocurra es un curso de acción de cualquiera de los adversarios, que en un momento dado alguien entre en el sistema, vea las contraseñas, vea esos usuarios y trate de utilizarlas. Cuando haga login en esos elementos que nosotros hemos distribuido, van a saltar las primeras alertas. Pero es que cuando él haga un login en un PC, se le van a crear los mapeos y los drivers de red y dirá, venga, a por esto, que es el siguiente paso, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando llegue a esos documentos, en cada uno de esos pasos donde nosotros tenemos puestos esos sensores y esas alertas, nuestro sistema de decepción y de control se convierte en una caseta de la Feria de Sevilla, donde está todo iluminado diciendo, tienes un problema, lo tienes aquí, lo tienes de esta manera y tienes formas de poder solucionar, ¿vale? Bueno, vamos a aprovechar esto porque hemos traído a hacer una demo, espero que esta sí que salga. Hemos traído a un cliente importante, que es el de Red Eléctrica, y os va a presentar una prueba de concepto real hecha sobre los sistemas OT. Así es que os presento a Marta Cárdenas, que es el que nos lo va a explicar, ¿vale? Gracias, Emilio. Bueno, gracias al Grupo TRC por habernos brindado la oportunidad de estar aquí y a la organización del evento, porque es un placer, ¿no?, para nosotros como infraestructura crítica que somos, dar difusión a nuestras necesidades. Abordamos un honeypot con un sistema de decepción para saber el comportamiento de un posible atacante o de unos posibles atacantes que tenían interés en nuestra infraestructura. ¿Qué hicimos? Pues elaboramos una subestación base con unos equipos críticos mínimos, no por supuesto con todo lo que lleva una infraestructura, en el cual pues nos queríamos enfocar solamente en aquellos equipos que pudieran tener afección con el negocio y suministro eléctrico. Como saben, Red Eléctrica es la transportista de energía nacional, desde los puntos de generación hasta los puntos de distribución, y la disponibilidad del sistema tiene que ser con unos niveles muy elevados para poder garantizar el suministro eléctrico que lleguen a todos los ciudadanos, ¿no?, o tanto empresas como domicilios. ¿Qué hicimos? Pues bueno, expusimos una subestación tipo, como comentaba, con 3 equipos importantes, en el cual disponíamos de un firewall perimetral con vulnerabilidades, con credenciales no seguras, un equipo de protección muy importante, porque es el equipo de protección el que permite abrir un circuito eléctrico ante la detección de una perturbación eléctrica en el sistema, para la protección tanto del sistema completo eléctrico nacional como para la seguridad de las personas. También expusimos un equipo HMI, que no deja de ser un Windows 7, les extrañará, pero en el mundo OT no estamos tan avanzados como en el mundo IT, y ojalá pudiéramos tener sistemas operativos no vulnerables, pero no es así. Entonces, expusimos este equipo, que es el que permite hacer la operación local de los interruptores en una subestación eléctrica. Por tanto, un atacante, si podía acceder a un HMI, podía reaccionar abriendo interruptores con un posible efecto dominó que pudiera ocurrir en el sistema eléctrico cayendo.
También pusimos una antena telefónica de nuestro sistema telefónico inalámbrico y corporativo. Tenemos como infraestructura crítica que somos de primer nivel. Nosotros no podemos depender de la telefonía de cualquier operador público, de Orange, de Telefónica. Tenemos que tener nuestra propia telefonía porque para realizar las maniobras en una subestación, en todo momento se tiene que estar en contacta comunicación telefónica entre el centro de control y el personal de mantenimiento de una instalación. Entonces, con estos 3 equipos conformamos lo que de manera muy básica y muy vaga podrían ser 3 equipos importantes que pudieran afectar a la disponibilidad del servicio en esa subestación eléctrica. Se colocó una sonda del sistema de decepción y además nosotros colocamos una sonda del sistema de detección de alerta temprana que tenemos interno, de manera que nos iba a permitir, además de valorar la exposición en Internet de esta arquitectura, también comparar nuestros sistemas de IDS. Por último, comentar que había un MOXA, no deja de ser un convertidor de medios, que muchos dirán, esto ya no existe. Bueno, en el mundo industrial tenemos cientos y miles, porque no todos los equipos todavía hablan IP. ¿Qué observamos? Observamos que hubo poco interés, lo expusimos y durante 7 meses nadie tuvo ningún tipo de interés en acceder, más que aquellos escaneos automáticos a través de botnets. Por tanto, procedimos a difundir pues, diferentes migas de pan. Pues difundimos la IP en Shodan, difundimos la propia ingeniería que nosotros realizamos normalmente de una subestación y la publicamos como si fuese la subestación de Illora en Granada. Publicamos en foros que eran de interés de ataques a Mundo OT, pues el que habían credenciales que se habían encontrado en una carpeta vía una brecha de seguridad encontrada en el HMI. En GitHub se publicó también las credenciales del acceso VPN. Bueno, pues a partir de ahí, en el primer mes empezamos ya a notar cierto movimiento, pero nadie terminaba de picar en este sistema. Hasta que un día, pues, un atacante, no sabemos desde dónde, porque pues, tenemos la IP, pero eso no nos garantiza el país de dónde era. Bueno, pues accedió. Lo que hizo fue explotar la vulnerabilidad del firewall perimetral, obteniendo sus credenciales, pudo acceder, directamente se fue al HMI. El HMI teníamos habilitado el puerto 5900 para la gestión remota, cambió las contraseñas del servidor VNC, bloqueó el administrador de tareas, instaló un malware, deshabilitó para que se pudiera instalar cualquier tipo de aplicación dentro de este Windows 7, pero una vez nos rompió el HMI porque no hubo forma de recuperarlo, vimos que no tenía ningún tipo de interés en ninguno de los otros elementos. Sobre todo la protección diferencial, que es un elemento muy crítico en un sistema eléctrico, no tuvo ningún tipo de interés. Con esto, evidentemente, el sistema pasado 1 o 2 meses ya estaba quemado y se eliminó. ¿Qué hemos concluido? Aislamiento de las subestaciones eléctricas para nosotros es vital. Somos infraestructura crítica y no podemos permitirnos el lujo de tener las redes de gestión de las subestaciones eléctricas con todo el equipamiento que lleva expuesto a Internet. En este escenario y en este caso concreto tuvo poco interés el acceso a los equipos industriales, solamente al HMI, que con el sistema operativo de Microsoft. Una muy importante matización es la optimización de esos IDS, tanto de un sistema de decepción como el nuestro que nosotros utilizamos normalmente.
es muy importante tener una parametrización óptima. Y luego nos ha dado pie este trabajo que hemos hecho durante un año y que además ha participado un alumno de la Universidad Politécnica de Madrid mediante un trabajo fin de máster, de un máster de ciberseguridad, pues nos ha permitido que este año próximo vamos a evolucionar a hacer un sistema de excepción interno porque en nuestras instalaciones que están repartidas tanto por península como por los archipiélagos, entra mucha gente, muchas contratas, por supuesto empleados también, y queremos saber si hay algún tipo de interés interno, ¿vale?, para protegernos de un posible insider. Y bueno, doy la palabra a Emilio, que va a continuar con el cierre de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, ya en realidad no queda mucho que contar, ¿no? Pero sí insistir un poco en todas las cosas que hemos estado oyendo hasta ahora, ¿vale? O sea, cuando tú tienes un plan y el plan te desbarata, te quedas descolocado. Es que ya no sabes qué hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Tardo tiempo en reaccionar, ya mis decisiones ya no son las correctas. Y eso es lo que tenemos que tratar siempre con nuestros adversarios. Si está cometiendo un error, déjale que siga, y eso nos va a dar a nosotros muchísima más información y nos va a poder permitir el poder hacer uso con estas tecnologías para poder echarlo a la calle. Las conclusiones de todas estas cosas que hemos ido haciendo, y ahora justo que acabamos de salir de Halloween, yo voy a traerlo otra vez aquí a Halloween. Tenemos que conseguir que nuestra red sea como la casa del horror para cualquiera de nuestros atacantes. Tenemos que ponerle las cosas muchísimo más difíciles. Aquí se han dado charlas muy buenas y muchas ponencias, y se van a dar también muchas más por la parte de tecnología. Pero no todo en ciberseguridad al final son herramientas, ¿vale? Yo lo que sí que quería deciros es que todas estas partes de defensa activa no están tanto basadas en las herramientas como que están basadas en las intenciones. Están basadas en la imaginación, y aquí hay imaginación a punta pala, sobra imaginación ahora mismo en esta sala. Pero al final de lo que se trata es que nuestro comportamiento, cuando estamos tanto en los Blue Team como en los Red Team en los que estamos formando parte, sea una actitud muchísimo más proactiva. Una actitud en la que cambiemos ese paradigma que veíamos antes, dejemos de ser reactivos a las cosas que nos están pasando para tratar siempre de poder llevar esa iniciativa, ¿no? Y por último, aseguraros que realmente estos sistemas sí que te dan muchísima más capacidad de detección. Una capacidad de detección y te da además muchísima visibilidad sobre todo lo que pueda estar pasando en la red, que son en ese momento, son además casos bastante reales. Así es que, desde mi punto de vista, sí que creo que todo este tipo de tácticas cada vez se van a ir incorporando más y que realmente sí que van a ser parte de los nuevos SOC. Ahora sí que son los de nueva generación, no como los firewalls de antes. Así es que para la gente que estamos muchas veces atrás, pensar que por muy altas que tú pienses que son tus defensas, siempre va a haber un adversario que se pasea por encima de ellas. Así es que al final lo que sí que tenemos son determinadas opciones para poder coger a nuestros equipos, todas las tácticas, y convertirnos no en meros defensores, sino convertirnos en ese gato grande que es capaz en un momento dado de poder comerse a ese resto de gatos pequeños. ¿De acuerdo? Y nada más, muchas gracias. Os dejo las tomas falsas, que también teníamos algunas, ¿vale? A ver las tomas falsas. Esto es todas las cosas que también tenemos que tratar de hacer. Eso sí que es ser un máster en decepción. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Como no, arriba del todo. Tenía que ser. Claro. Venga, va. No. Ay. Ay. Sígueme. Buenas tardes. Quería preguntar algo. La subestación. Eso es para ti. La subestación. Entiendo que tenía salida directamente a Internet. ¿No estaba protegida por un VPN?
Sí, correcto. El firewall perimetral tenía una VPN y el atacante lo que hizo fue explotar una vulnerabilidad del propio firewall y consiguió las credenciales y pudo acceder de manera lícita, entre comillas, con esas credenciales. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde? Ah, vale, bien. No me haga bajar. A ver. Vale, primero que todo, muchas gracias a ambos. Esta pregunta va más a Emilio en este caso. A ver, tenemos conocimiento de las matrices de Mitre, pero para el caso vuestro que ahora estamos hablando de Deception, hay varios EDR que están ahora mismo incorporando este tipo de técnicas. ¿Existe alguna matriz o alguna, digamos, normativa para comenzar a redactar algo de este tipo, a implementar algo de Deception a modo personal? Porque claro, en el ejemplo que ponían de la red eléctrica, creo que lo que evidencia es que hay que tener mucha creatividad en la ingeniería social que se aplica desde la parte de crear el engaño, ¿no? Porque hasta que no manifestaron ciertas migajas de pan muy evidentes, no hubo un ataque dirigido. Es decir, no eran un objetivo. Sabemos que muchas veces los targets son difíciles, digamos, de identificar, pero ¿existe algo así, digamos, ya alguna matriz o algo por donde empezar a construir algún Deception? Yo creo que sí. Bueno, lo que no existe es la posibilidad de forzar a un asaltante o un atacante a que te ataques. Eso lo hará él cuando quiera, cuando le interese y siempre cuando a ti te venga fatal. Eso está claro. Hay una matriz, o por lo menos hay otra generación de Mitre que no venía al caso, por eso no la he sacado, que es Mitre Detect. En Mitre Detect sí que existe además ya una correspondencia muy buena para poder hacer los mapeos entre lo que son las posibilidades o las tácticas que normalmente mejor practica cualquiera de los atacantes, para ver si nosotros tenemos alguna correspondencia tanto con las data sources de nuestros firewalls, nuestros IPS, etcétera, etcétera, y poder hacer un macheo entre ambas. De tal manera que tú en un momento dado vas a identificar y hacer un mapa de calor en Mitre Attack diciendo estas son las técnicas más probables y casi con toda seguridad con las campañas que están haciendo, así me va a atacar, y yo quiero saber con Mitre Detect qué visibilidad tengo sobre esas técnicas a partir de los dispositivos de seguridad que yo tengo implicados. Eso que ya está hecho con Mitre Detect, y la verdad es que es bastante interesante, hay varias páginas en internet que lo cuentan y algunas pruebas de concepto también en YouTube y cosas por el estilo, es lo que se pretende que se haga también con estas nuevas matrices, tanto con la de Defend como la de Engage, etcétera, etcétera. De tal manera que sí que podamos hacer un mapeo, pero un mapeo además automático, de tal forma que a nosotros digas, bueno, es que yo necesito algo que sea accionable y que inmediatamente me pueda permitir mejorar cuáles son nuestros sistemas. Entonces, estos son, de momento, ya os digo, Engage es de febrero del 2022, con lo cual está, digamos que en fase beta, ha sido la primera vez que se ha lanzado, pero sí que se está trabajando en el sentido para poder lograr una correspondencia grande entre ambas matrices de Mitre. No sé si te respondo con eso. Por aquí tenemos otra pregunta. Buenos días. Primero de todo, agradeceros la charla, ha sido muy interesante, tanto Emilio como Marta. Tengo una duda doble y venía por un primer punto en el cual la pregunta está exactamente enfocada a la extrapolación de resultados con lo que habéis obtenido en la parte de la red eléctrica. Al final os habéis basado en un solo atacante, por lo que me ha dado a entender, gente que había intentado entrar, pero realmente la extrapolación de resultados no podría ser legítima con un bajo interés realmente en lo que serían esas infraestructuras, porque realmente solo ha habido uno que ha entrado, quizá hay mucho desconocimiento realmente de cómo funcionan y la parte de desconocimiento de cómo funcionan y cómo pueden explotar eso ha hecho que sí que se junte con un solo atacante y además solo un uso. Entonces, no sé cómo lo enfocáis para replicar o volver a emitir este tipo de pruebas a nivel aprendizaje vuestro. Y por otro lado, la segunda duda, ya la suelto, así ya me contestáis después. En un plan de implementación para explicar, bueno, para realizar lo que Emilio contaba, ¿cuánto tiempo tardarías en crear toda la parte de que fuera funcional para hacer una detección de un atacante?
¿Contestas tú? Vale, contesto yo a la primera pregunta. Bueno, pues la conclusión importante es no podemos bajar la guardia porque solamente hayamos tenido un atacante. Evidentemente, no ha habido interés en el equipo, por ejemplo, de protecciones y sí en el HMI porque era un Windows, ¿vale? Pero eso nos permite ver la foto puntual de lo que hemos montado y lo que hemos aprendido, pero en ningún momento podemos decir que Red Eléctrica puede no ser interesante para un posible atacante. Nos estaríamos mintiendo nosotros mismos. Y la otra parte igual, es complejo. Realmente al final he tratado de explicar que cuando tú vas a montar un sistema de esos tienes que partir un poco, o sea, tu punto de partida es cuáles son las amenazas que tú tienes, que es precisamente lo que más desconocido es muchas veces en el entorno en el que nos movemos. Claro, tampoco podemos hacer extrapolar a números, no son los mismos redes de 300 ordenadores que redes de 5.000 y además eso combinarlo con las propias intenciones que tenga el adversario, que es lo que te va a determinar dónde tienes que desplegar, qué tipos de componentes de tu sistema de defensa activa y dónde tiene que hacer. Yo creo que, desde luego, yo no soy capaz de decirte ahora mismo cuánto tiene que ser. No sé. Imagina que eres el jefe de seguridad de Carrefour y tienes a alguien que te roba coches. Pues tendrás que poner, no lo sé, un mínimo de un 10% de coches señuelo para que tratar de cazarlo, probablemente. Pero no es una cifra exacta. Vale, vamos a ver. Y tenemos una última pregunta desde... ¿Sí? ¿En presencial? Venga, te dejo. La última en presencial. Jijiji. Cómo me gusta putear a las cámaras. Buenas, gracias por la charla. Mi pregunta va un poquito más por los breadcrumbs. ¿No creéis que dejar por ahí breadcrumbs en Internet es un poquito provocar? ¿La pregunta me la haces a mí? A cualquiera de los dos. Básicamente, si no habíais visto actividad, ni os habían atacado, ni habían mostrado interés por esa infraestructura, dejar cosas por ahí es decir, hola, buenas, estoy aquí, venid a por mí. Sí, en nuestro caso era eso, era esa provocación, evidentemente con información que no es la de una subestación eléctrica propia y en servicio, ¿vale? Pero queríamos aún así provocar, sí. Pero es verdad lo que estás planteando. En España incitar al delito es un delito, así es que en principio ese tipo de cosas no lo puedes hacer. Yo por eso, cuando hablo más... ¿verdad? Al final puedes decidir que algunos de los repositorios que son públicos en realidad son tuyos, pero yo creo que esto está mucho más enfocado para que la búsqueda de esas credenciales la hagas dentro de tu propia red. Es verdad que para entonces ya tienes hecho alguna clase de compromiso, ya lo tienes, pero realmente es donde tiene al final mucho mayor sentido y mayor significación, ¿vale? Vale, y ahora vamos con la pregunta de Twitch del usuario Soca el Queso, muy original. Que dice, en una red de propósito general, si se identifica un adversario, ¿lo cortas o lo rediriges al honey y ver si aprendes? Qué buena es esa pregunta, ¿eh? Uf. Yo vengo de defensa. Entonces, claro, en defensa tenemos un problema adicional que no es tampoco motivo de esta charla, y es que muchas veces necesitas no solamente pararlo, detectarlo, eliminarlo y darle una patada, sino que es importante la atribución, porque eso te permite a ti también mejorar mucho tus sistemas. Entonces... yo creo que hay que darle un poco de juego a los defensores y yo personalmente, si valoro que dejándole actuar y siempre que lo mantenga de alguna manera controlado, puedo aprender más de sus tácticas y sus técnicas, siempre que no haya un riesgo, que eso es lo que hay que valorar, lo permitiría. Es muy duro, lo que estoy diciendo, pero lo haría. Pero yo vengo de otro sitio, ¿sabes? Hay gente que no, gente que dice, oye, esto, fuera de aquí. Pero es que a mí me interesan también otro tipo de cosas. Pues un fuertísimo Es opinión aplauso. personal, por favor.